rogando de su bendición y de su gracia, como cada ocasión, Señor, que se predica su palabra. Suplico, Señor, una doble porción de su gracia y de su misericordia para conmigo en esta hora. Ruego que me santifique, Señor, y que me limpie de todo mal, Señor, por favor, y que mi mente esté concentrada para exponer su palabra. Una vez más, ruego que me llene de versículos adecuados, Señor, mi mente, por favor, y mi lengua, y que se glorifique, Señor, en esta enseñanza y que edifique a su pueblo. Y, Señor, rogamos que si hay alguien que no es salvo, que pueda ser salvo también. Suplicamos, Señor, que esté con nosotros en todo momento, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios en el versículo 18, por la mañana. Y bueno, los que han venido los jueves, hemos estudiado todos los capítulos anteriores y versículos anteriores, ¿verdad? Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Dice la palabra de Dios en el versículo 17, y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Entonces, este fue el domingo de resurrección. No, perdón, ando todavía. El domingo de Ramos, que se le conoce. Recuerden que la semana de la Pasión de Cristo, se comienza como que con el domingo de Ramos, el domingo de la entrada triunfal se le conoce también, ¿no? Y es en el versículo 8, dice, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y Jesús iba entrando y todos, Hosana al Hijo de David, versículo 9 dice, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Entonces, ¿verdad? Ahí la gente va aclamando, va recibiendo a Cristo como el Mesías, esa multitud muy numerosa. Si me acompañan en Marcos, por favor, hermanos, Marcos 11 también nos habla sobre esta misma ocasión. Recordemos que los tres evangelios sinópticos, se le conoce Mateo, Marcos y Lucas, hablan de muchos acontecimientos similares, o de los mismos acontecimientos, pero de maneras distintas, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad? Vemos algo interesante. En el versículo 12 dice ahí, ¿verdad? En el versículo 12 de Marcos 11, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba en ella algo pero cuando llegó en ella no halló nada, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Aquí dice algo interesante, ¿verdad? Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Y bueno, dice que, versículo 20, y pasando por la mañana, o sea, otro día pasó, ¿verdad? Mire, versículo 19, ¿cómo dice? Pero al llegar, ¿qué? La noche Jesús salió de la ciudad y se fue otra vez a Betania, y versículo 20, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces, este asunto de la higuera, ¿verdad? Y de la semana de la pasión de Cristo, la entrada triunfal ocurrió el domingo, ¿verdad? Unos creen que lo de la limpieza del templo el lunes, ¿verdad? Y la higuera fue el lunes también, y el martes fue el día siguiente que regresaron por la higuera, cerca de ella, ¿no? Entonces, volvemos a Mateo 21, hermanos, por favor. Y entonces Jesucristo dice, por la mañana volviendo a la ciudad, ¿qué dice, hermanos? Tuvo hambre. Entonces, esa última semana no se quedó a dormir Jesús en Jerusalén, no se quedó a dormir en Jerusalén, no se hospedó ahí. Pudo haber buscado un hospedaje en Jerusalén, o, ¿verdad?, pagado posada, no sé. Pero él mejor se quedó en una aldea que estaba cerca de Jerusalén, que se llamaba Betania, ¿verdad? Y entonces, por las noches Jesús se iba a Betania, y en la mañana siguiente regresaba a Jerusalén, y así lo hizo por la última semana hasta el día jueves, ¿no? Que fue el arresto, se quedó en Jerusalén, ahí en el Getsemaní, y fue la última noche, ¿no?, que pasó, y el viernes lo crucificaron. Y entonces dice que por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Entonces Jesucristo se hospedó allá, creemos que fue en casa de Lázaro, ¿verdad?, con María y Marta, y entonces en la mañana volvió a la ciudad y tuvo hambre. Y algunos preguntaban, pero pues no sé si Lázaro y sus hermanas apreciaban mucho al Señor Jesucristo, ¿por qué no le dieron de desayunar, no? Entonces, la pregunta que surge ahí, porque él viene caminando a la ciudad, y a lo mejor, ¿verdad?, algunos decían que la costumbre del Señor Jesucristo era
orar en las mañanas, en las madrugadas. Miren en Marcos capítulo 1, por favor, Marcos capítulo 1, cómo nos habla de la costumbre que tenía el Señor Jesucristo. Marcos capítulo 1, versículo 35, dice, levantándose, ¿qué, hermanos? Muy de mañana, siendo que aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Entonces, lo más seguro es que Jesucristo se despertó muy temprano, como siempre, y más en la última semana, ¿verdad? Y se fue a orar al monte y con los discípulos. Y entonces, después de orar, se fue a Jerusalén. A lo mejor no pasó a desayunar en la casa de Lázaro, ¿verdad? Ya nomás se fue a orar. Dice el versículo 18, y por eso, dice, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. El Señor Jesucristo, hermanos, fue verdaderamente Dios, amén, hermanos, aquí en la tierra, y verdaderamente hombre. Nosotros decíamos, ¿verdad? Antes era 100% Dios y 100% hombre, pero y teológicamente, ¿verdad? Es una afirmación incorrecta, porque si yo digo que es 100% algo, ya no puede ser 100% otra cosa, ¿no? Tampoco se puede decir 50% hombre y 50% Dios. Entonces se dice verdaderamente hombre y ¿qué? Verdaderamente Dios. Cristo era, ¿verdad? Completamente hombre, ¿no? Y sintió, ¿verdad? Lo que nosotros sentimos. Tuvo sed, ¿recuerdan, hermanos? En el pozo allá en Samaria, con la mujer samaritana, le dice, oye, dame de beber. Y, oye, pero por si tú eres judío y yo samaritana, ¿verdad? ¿Cómo me pides si no nos llevamos entre nosotros? No se llevaban judíos y samaritanos. Él tuvo sueño, recuerdan que iba en la barca, iba durmiendo y vino la tempestad bien grande y se asustan los apóstoles y lo despiertan. Jesús sintió lo que a nosotros le ha pasado, hermanos, que tiene mucha sed. ¿Cuántos le ha dado mucha sed de repente? Ay, no hay nada, ni un Oxxo cerca, ¿verdad? Y nos aguantamos la sed hasta que de repente, tomamos y qué rica el agua, ¿no? O que tenemos mucho sueño. ¿A alguien le ha pasado que tiene mucho sueño y no puede dormir porque está en el culto? No, sí, ¿verdad? Muchos le ha pasado que sí se duermen, hermanos, pero que no puede dormirse porque está en algún lugar y tiene mucho sueño, que hasta los ojos se cierran solitos, que va manejando, hermanos, ¿verdad? Que manejan de lejos, como... Y luego nos paramos a estirarnos y luego otra vez a manejar, pero no se puede, hermanos. Tenemos sueño, hambre. ¿A quién le ha dado hambre? Algunos ya están pensando ahorita, ¿verdad? ¿A qué horas termina el culto para irnos a comer? Y luego no hay venta, hermanos. Entonces, nos ha pasado que tenemos hambre, que tenemos sueño, que tenemos frío, que tenemos, ¿verdad? Sed. Y aquí nuestro Señor Jesucristo, hermanos, padeció esto y aún más profundamente que nosotros. ¿Se acuerdan que ayunó 40 días una vez? Tuvo un hambre tanta que ver una piedra, sus ojos podían ver un pan ahí, ¿no? ¿Y qué le dijo Satanás? Di que esta piedra se convierte en pan. Y él dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, aquí una vez más nuestro Señor Jesucristo padeciendo como nosotros, como ser humano, dice versículo 18, pero por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Tenía mucha hambre el Señor Jesucristo. Versículo 19, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y entonces Jesucristo, nuestro Señor, va caminando a Jerusalén y ve entonces un árbol de higos. Aquí, ¿verdad? Se dan los higos, gracias a Dios. Yo voy a otros lugares, a otros países y en otros países, no, sí, Ecuador. Voy a otras ciudades, quiero decir, hermanos. Y les digo, hermanos, han comido higos y hay lugares que no conocen los higos. Y aquí, ¿verdad? Allá a la vuelta de la casa cuando éramos niños, le comprábamos higos a un señor y a veces robábamos uno que otro, pero ya nos arrepentimos de esos pecados, el pastor y yo. Amén, gloria a Dios, hermano. Pero aquí se dan los higos. A mí me gustan mucho los higos, hermanos. Y bueno, no sé por qué estoy diciendo. Y allá en Jerusalén también se dan mucho. En otros lugares, ¿verdad? No se dan los higos, ni conocen los higos. ¿Alguien no conoce higos aquí, hermanos? Sí, todos los conocemos, ¿verdad? A ver, hermano no conoce los higos. Ahora lo va a traer uno en tiempo de higos. Y dice aquí la palabra de Dios, una higuera, entonces es un árbol ¿de qué? De higos. Y se ve la higuera lejos y el Señor Jesucristo, pues, abundan las higueras allá en Jerusalén. Y en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, me parece que dice, una profecía de que la tierra, ¿verdad?, que fluye leche y miel, era fructífera, es que había higos y parras. Entonces, ¿verdad?, era un símbolo de bendición de Dios. Y entonces nuestro Señor Jesucristo, versículo 19, ve una higuera cerca del camino
con la esperanza de hallar algo, ¿verdad? De poder comer. Tenía mucha hambre, vino a ella. ¿Y qué dice la palabra de Dios, hermanos? Y no halló nada en ella, sino que hojas solamente. El Señor Jesucristo tiene hambre, va y, ¿verdad? Y entonces llega a la higuera y busca algo y no hay nada, sino hojas solamente. Y entonces él, ¿verdad? Maldice a esta higuera, dice ahí, y le dice, nunca jamás que nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Mire, Marcos 11. Y es que aquí los teólogos tienen divergencias y, ¿verdad? Ahí entre ellos hay diferencia. Dice capítulo 11, dice versículo 13. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, ¿qué dice, hermanos? Nada halló sino hojas, pero mire lo que dice al final, pues no era ¿qué? Tiempo de higos. Entonces dicen, pero si no era de tiempo de higos, entonces ¿por qué Cristo la maldijo? Si no era tiempo de dar frutos. Bueno, hermanos, lo que pasa es que la higuera generalmente daba dos veces al año o varias veces al año frutos, dependía, ¿verdad? Del lugar. Y antes de dar frutos, daba unas brevas, unos frutos pequeños. Y luego, ¿verdad? Ya después salían los frutos. Entonces, antes de que salgan las hojas, primero salían las brevas y luego salían las hojas y después venía el tiempo en el que ya se daban los frutos. Entonces, Cristo no iba buscando un fruto poner a tiempo de higos, sino esas brevas para mientras, ¿verdad? Calmar el hambre, yo pienso. Llega y no hay brevas, solo ¿qué? Hojas. Y entonces, ¿verdad? Le dice, nunca jamás nazca de ti fruto. Hay árboles frutales y hay árboles que no son frutales, ¿verdad? Que son para dar sombra solamente, ¿no? O para hacer madera. Y la higuera, hermanos, es un árbol frutal. Y se pretende que un árbol que da frutos tenga frutos o que, ¿verdad? Tenga brevas por lo menos antes de dar frutos. ¿Qué pasa, hermanos, si usted siembra aquí, por ejemplo, el durazno, un limón? ¿Qué espera usted que haga esa planta? Que dé durazno o limón, ¿no? O mísperos o higos. Me imagino que varios tienen aquí plantas en sus casas, ¿no? Chile o lo que tengan ahí, ¿verdad? Uno espera que dé fruto, pero si no da fruto, ¿qué hacemos, hermanos? Los cortamos, porque no da fruto, no sirve. Entonces, Cristo aquí no condenó a la higuera, sino que solamente confirmó que ya no era útil, estaba inutilizando la tierra. Entonces Cristo le dice, nunca jamás nazca de ti fruto. Y dice la palabra de Dios, y luego se secó la higuera. Mire, Marcos 11 una vez más, por favor, hermanos. Cristo Jesús, ¿verdad? Iba a Jerusalén. No era tiempo de higos, pero, ¿verdad? Las higueras daban brevas, unos frutos pequeños, antes de dar frutos. Y no tenía nada de eso. Versículo 14. Entonces Jesús dijo a la higuera, Marcos 11, 14, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Entonces esto nos dice que esto pasó, ¿verdad? El lunes. Mire, versículo 20. Y pasando por la mañana, o sea, del día siguiente, del martes, de la última semana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Entonces, ¿verdad? Aquí vemos, hermanos, cómo pasaron 2 días hasta que ellos vieron. En Mateo nomás nos dice que se secó en cuanto Cristo lo dijo, pero Marcos nos narra como que la historia ya un poquito más larga. Dice, el lunes pasamos ahí, Pedro cuenta a Marcos, ¿verdad? Y le dice, Cristo la maldijo porque no encontraba nada, nos fuimos y Cristo volcó las mesas en el templo y al final en la noche se regresó a Betania y el martes cuando vamos de regreso a Jerusalén, la higuera ya estaba seca, un árbol seco, ¿verdad? Ya estaba todo sin hojas ni nada. Y dice el versículo 20, esto ocurrió el martes. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? ¿Verdad? Entonces Cristo les dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. ¿Qué pasó con la higuera que no dio fruto, hermanos? La secó el Señor, se secó, ¿verdad? Y Él dijo, no solo van a hacer esto ustedes, sino algo más todavía. Ahora, hermanos,
¿Por qué? ¿Por qué se nos narra este pasaje en Marcos y en Mateo? ¿Cuál era la intención? Bueno, hermanos, recordemos, miren, en el versículo 9 de este mismo capítulo, versículo 21, dice, 21:9 de Mateo, y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo, ¿qué, hermanos? Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. El domingo estaba entrando el Señor Jesucristo allá a Jerusalén, montado sobre un pollino, ¿verdad? Pero el viernes, y la gente clamaba el domingo, Hosana, sálvanos ahora, bendito el que viene en el nombre de David, el Hijo de David, ¿verdad? Hablando de él como Mesías. Eso es el domingo, pero el viernes, ¿qué están gritando? Crucifícale, crucifícale. Entonces, hermanos, lo que está narrando aquí nuestro Señor Jesucristo, y bueno, la historia que está pasando, y es una enseñanza, ¿verdad?, que Cristo está dando al pueblo de Israel. Si vemos, hermanos, en algún pasaje del Antiguo Testamento, hay varios, ¿verdad? Oseas capítulo 9, versículo 10, Oseas 9, allí en el Antiguo Testamento. Oseas capítulo 9, versículo 10, dice así, si no lo encuentra, escúchelo. Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Dice que aquí compara al pueblo de Israel como la fruta temprana de la higuera. Y en muchos pasajes, ¿verdad?, en los cuales el Antiguo Testamento, Israel es la higuera. Israel es comparada como el árbol de higos. Y entonces, lo que está pasando, hermanos, es que ya en la última semana de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El Señor Jesucristo entra en Jerusalén montado sobre un pollino. ¿Recuerdan esto? Ya lo estudiamos el jueves, ¿verdad? Hace unos jueves atrás. Que cuando un rey entraba montado sobre un caballo a una ciudad era porque venía para conquistar, para la guerra. Pero cuando un rey entraba montado sobre un asno, ¿verdad? Simbolizaba que él venía en son de paz, venía a hacer las paces con ese pueblo. Venía a tomar el reino en otras ocasiones. Pero aquí Cristo entra a Jerusalén montado sobre un asno porque estaba diciendo, yo soy el Mesías. Pero la gente lo recibió porque dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y versículo 10 dice, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Se conmovió significa que tembló las personas, temblaron cuando Jesús entró, diciendo, ¿quién es este? Y mire la respuesta, versículo 11. Y la gente decía, este es Jesús, ¿quién? El profeta de Nazaret de Galilea. Menospreciaron a Cristo, es un profeta de Nazaret. Y Jesús no era de Nazaret, hermano, ni siquiera un profeta, era más que un profeta. No conocían a Cristo. Se conmovieron cuando entró Cristo, pero no le conocían. Y hermanos, lo que está pasando aquí es que esa higuera está representando al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermanos, había sido creado con un solo propósito. Dios bendijo a Abraham, el padre de Israel, ¿se acuerdan, hermanos? Lo bendijo para que de sus hijos viniera un pueblo que sería de bendición a todo el mundo y, ¿verdad?, que de ahí iba a venir el Mesías. Entonces, el pueblo de Israel, hermanos, fue creado para que del pueblo de Israel viniera ¿quién? El Mesías, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Que en este momento, en Mateo 21, el Mesías ya había venido, pero la nación había fracasado al no reconocerle. Cuando Cristo, el pueblo de Israel fue creado para que del pueblo viniera el Mesías, que iba a salvar a toda la humanidad. Ocurre que el Mesías viene y el pueblo no le reconoce. A lo suyo vino, decía Juan 1, ¿verdad? Y lo suyo, ¿qué? No le conocieron. Es más, en esa última semana estaban planeando cómo matarle. Miren Marcos, y vamos a Marcos, por favor, una vez más, que es un pasaje paralelo de Mateo. ¿Cómo dice en Marcos capítulo 11? Marcos capítulo 11, en el versículo 18, 11, 18. Y dice, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban, ¿qué, hermanos? ¿Cómo matarle? Porque le tenían miedo por cuando todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Entonces, ya estaban maquinando cómo matar al Señor Jesucristo. El pueblo de Israel fue creado para que de ahí viniera el Mesías. El Mesías viene y no le reconocen. Es más, estaban planeando el pueblo de Israel cómo matar al Mesías, ¿verdad? La nación había fracasado en su propósito, que era recibir y reconocer al Hijo de Dios. Por tanto, estaba condenada. Entonces, Cristo da una enseñanza que se le quedó grabada en la mente de los apóstoles cuando les enseña, mire, volvemos a Mateo 21, por favor, les enseña, ¿verdad?,
como esta higuera, versículo 20, viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Y Cristo les dice, si tuvieran fe, harían esto y más. Entonces, nuestro Señor Jesucristo está dándoles una enseñanza de que el pueblo que estaba destinado para hacer bendición al mundo estaba siendo fracasada porque no estaba cumpliendo el propósito con el cual fue creada. Recibir al Mesías, ¿verdad? Y creer en el Mesías. Y ellos estaban rechazando al Mesías. Y bueno, esto es lo que pasó. Mira, acompáñenme por favor, hermanos, en Juan 15, 16. Juan 15, 16. Dice la palabra de Dios, hablando de los apóstoles, y no solo de ellos, sino de todos los creyentes. Dice ahí el Señor Jesucristo, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y les he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él se lo dé, ¿no? Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto, ¿para qué, hermanos? Vayáis y ¿qué? Llevéis fruto. Nuestro Señor estaba dando una enseñanza con esto de la higuera a los apóstoles, que la nación que había sido escogida para recibir al Mesías estaba rechazando al Mesías y estaba condenada a secarse. ¿Dónde está el pueblo de Israel ahorita? No es el pueblo escogido, hermanos, es la iglesia. Pero ahora Cristo dice a los apóstoles, ya en su última semana ahí, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los puse ¿para qué? Para que lleven fruto. Así, hermanos, como el Señor Jesucristo o Dios mismo escogió a Israel para que diera fruto, el Señor Jesucristo nos escogió a nosotros. Amén, hermanos. ¿Para qué? Para que demos fruto. Y hermanos, Él espera, mire, Colosenses 1:6, Colosenses capítulo 1, versículo 6. Y ustedes saben esto, y son verdades, hermanos, que no se nos están enseñando, sino recordando solamente. Colosenses capítulo 1, versículo 6 dice, que ha llegado a vosotros, hablando del Evangelio, así como a todo el mundo, y que, hermanos, y lleva fruto, y crece también en vosotros, y desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Entonces, el Evangelio, dice el apóstol, lleva fruto. El Evangelio lleva fruto. Y Dios espera, hermanos, que usted y yo, como aquella higuera, demos fruto. Quizá Él tiene hambre, ¿verdad? Y espera que usted y yo demos algún fruto, pero no sé cómo estamos el día de hoy. Mire, el apóstol Pablo, Romanos 1:13, el apóstol Pablo estaba ansioso de dar fruto, dice Romanos 1:13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros, ¿qué, hermanos? Algún fruto como en los otros gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Un cristiano, un creyente verdadero, hermanos, anhela tener fruto, desea dar frutos. Amén. Es que el buen árbol que da, hermanos, buen fruto. Y el árbol malo da frutos malos. Delante de Dios, por así decirlo, y una comparación, un símil, usted y yo somos plantas, somos árboles. Y Él espera que nosotros demos, ¿qué, hermanos? Fruto. Y ya lo vimos en algunos versículos. Dice la palabra de Dios que el árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos, dice la palabra de Dios. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos, ¿no? Y dice la palabra de Dios, hablando del sembrador, ¿se acuerdan? La parábola del sembrador que tira la semilla y parte cayó junto al camino. ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Qué pasó con la que cayó junto al camino? Vinieron las aves y se comieron esas semillas. Las aves comen todo lo que ven, hermanos, a veces hasta lo que no queremos que se coman, ¿verdad? Y bueno, la que cayó en espinos, otra cayó junto a los espinos. ¿Qué pasó con la que cayó en los espinos? ¿Verdad? Como que quería agarrar raíz, pero los espinos como que absorben todos los nutrientes y la dejan ahí y se seca. La que cayó en pedregales, ¿se acuerdan, hermanos? Se secó porque no había raíz, no había tierra ahí, ¿verdad? Profundidad de tierra, y se quemó con el sol. Pero la que cayó en buena tierra, los que fueron salvos, en otras palabras, los que creen en Cristo, ¿qué hicieron? Dice la palabra de Dios. Creció y dio fruto. Hermanos, el campo, dice el Señor Jesucristo, es el mundo.
El sembrador es el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, dijo el Señor Jesús, el que vino a sembrar el Evangelio. La semilla es el Evangelio. Si usted recibió el Evangelio, usted es la buena tierra. Amén, hermanos. Y debe crecer y se espera que dé fruto. Si usted viene a la iglesia solo porque lo traen, ¿verdad? O solo porque pues ya no me queda de otra, pues me gusta ir a la iglesia por costumbre, usted no es la buena semilla. Usted no sé cuál de las otras semillas será. Pero si usted cree en Cristo como su único y suficiente Salvador y le entregó su alma a Cristo, usted debe de dar fruto. Amén, hermanos. Él espera que nosotros demos fruto. Hermanos, Dios espera, mire ahí en Lucas 13, por favor, Lucas 13 nos habla sobre esto. También una parábola del Señor Jesucristo habla sobre ello. Lucas capítulo 13, versículo 8 dice, versículo, voy a leer el 6. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella, ¿y qué? No la halló, como Cristo en la higuera. Ahora era una, ¿verdad?, planta de uvas. Y dijo al viñador, es decir, el dueño le encargó el trabajo, ¿verdad?, al viñador, al jardinero. Dice, he aquí hace, ¿cuántos años, hermanos? 3 años que vengo a buscar fruto, en esta higuera. Bueno, era una higuera, y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, ¿qué? La cortarás después. Hermanos, Dios espera que usted y yo demos frutos, que maduremos, que crezcamos. Amén, hermanos. Dar fruto significa madurar. Si yo siembro una planta, un árbol el día de hoy, no me va a dar frutos mañana, ¿verdad que no? Tengo que esperar. Dice esta persona que iba 3 años, ¿verdad? Y no daba fruto la higuera. Pero después le dijo, déjala un año más. Si da fruto bien, y si no, pues ya córtala, ¿verdad? Hermanos, nosotros necesitamos dar frutos como iglesia. ¿Amén? ¿Se acuerda cuando usted aceptó a Cristo, hermanos? Andábamos en nuestro primer amor, ¿se acuerdan, hermanos? Estábamos dando frutos, pero bastantísimo fruto, que traía gente, que invitaba a las personas, que salía a repartir folletos, que estaba involucrado en los ministerios. ¿Se acuerda de eso, hermanos? Esos son frutos de nuestro primer amor. Pero pasan los años, hermanos, y parece que necesitamos ser podados, ¿verdad?, para dar más fruto. Y a veces después de ser podados no damos fruto. Y hermanos, lo único que me hace pensar, ¿verdad?, es que o no somos salvos o somos cristianos que vamos rumbo a la disciplina. Pero lo que decía el pastor, ¿verdad?, allá con el que le platicaba, decía, es que yo quiero que la iglesia venga sola, porque si no voy por los hermanos, no vienen a la iglesia, dice. Dijo, no, aquí en Ríos no pasa, ¿verdad que no, hermanos? Es que, hermanos, a veces nomás, decía él, vienen al ministerio, a su ministerio y se van. O nomás, hermanos, nos comprometemos con algo y cumplimos y ya, ¿verdad? Nos lavamos las manos y desaparecemos, y otra vez, hasta que otro, ¿verdad?, evento especial regresamos, ¿no? Hay otro hermano me decía, es que en la iglesia, en los tiempos de los himnos, se quedan afuera en los cultos los hermanos. Oiga, hermano, métase, dice el ujier, y le dice, no, ahorita en la predicación yo me voy a meter. Y hay hermanos que dicen que se quedan todo el tiempo afuera. Aquí no pasa, hermanos, gracias a Dios, ¿verdad que no? Hermanos, esto habla sobre la inmadurez. Inmadurez. Dios espera, hermanos, que nosotros crezcamos y demos frutos. Amén, hermanos. Ahora, hermanos, mire cuáles son esos frutos que Dios espera de nosotros. Romanos 6:22. Romanos 6:22. Hermanos, y lo digo, ¿verdad?, con mucho temor y con mucho amor también, hermanos. Romanos 6:22. ¿Verdad? Ser parte de la iglesia significa aportar para el crecimiento. Amén, hermanos. Contribuir en el ministerio, algo en el crecimiento de la iglesia. Y no solamente, y lo digo con temor, les decía, ¿verdad?, y mucho respeto y mucho amor, no solamente es venir y sentarme. Dice alguien calentar bancas, ¿verdad? Y decía un pastor, pues si Dios te llamó a calentar bancas, caliéntala bien, dice.
trae invitados y llena esa banca para que esté bien calentita, ¿verdad? Y llena toda la iglesia, hermanos. Pero no solamente es venir y ya cumplí, ¿verdad? Ya fui a la iglesia para que no, Dios nos llamó a dar frutos, hermanos. Dios nos llamó. Mire, ¿cuáles son los frutos que Dios espera? Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué, hermanos? La santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué esperan Dios, hermanos? Que demos frutos ¿de qué? De santificación. De santificación. Hermanos, la verdad es que qué tan santificados estamos cada día. Y lo digo por mí, los estamos leyendo al día. ¿Cuánto tiempo estamos orando? ¿Verdad? Pasamos tiempo con Dios. ¿Cuánto, hermanos, folletos regalamos? ¿A cuánta gente le hablamos de Cristo? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Estaba evangelizando y Herodes le dice, vete de aquí. Y entonces Cristo dice, hasta ahora trabajo porque mi Padre trabaja. O sea, él todo el tiempo estaba preocupado por hacer la obra de Dios, por dar frutos. Nosotros, hermanos, ¿verdad? Debemos de preocuparnos en nuestra santificación. Santificación, hermanos, es apartarnos más del mundo. Eso es santificación. Pero hay quienes anhelan todavía estar en el mundo y un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Escuchar música del mundo y escuchar alabanzas, ¿verdad? En su playlist, ahí tienen una, ¿verdad?, alternada con la otra, no sé. Vestirse como el mundo entre semana y vestirse, ¿verdad?, para el Señor en la iglesia el domingo. Hablar como el mundo habla, con doble sentido, con groserías entre semana y en la iglesia hablar, ¿verdad?, bendiciones y Dios te bendiga. Y eso no es santificación, eso no es dar frutos de santificación, hermanos. Actuar como el mundo actúa y luego actuar como cristiano, eso no es santificación. Dice, mire el versículo, más ahora, mire, todo el pasaje nos habla sobre esto. Dice en el versículo 21, pero ¿qué fruto tenían ustedes de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. Pero ahora han sido libertados del pecado y son siervos de Dios. Dice la palabra de Dios que todos los que somos salvos somos siervos de Dios. Y tienen ustedes por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hermanos, el primer fruto que Dios espera de nosotros es la santificación. Amén, hermanos. Santificación. Que vengamos más a la iglesia, que hablemos más de Cristo, que leamos más la Biblia, que oremos más tiempo. ¿Qué más es la santificación, hermanos? Que nos apartemos más de, ¿verdad? No como aquel pastor Mario Uribe decía, ¿verdad? Ya tengo 10 años en el Evangelio, ya dejé el cigarro, ahora otros 10 años y voy a dejar la cerveza. No, hermanos, no se trata de eso. Ya dejé las malas palabras, ahora voy a dejar las novelas. Sí, me voy a entender, hermanos. Y como cristiano, nadie mira novelas, ¿verdad que no, hermanos? Eso es del mundo, eso es del diablo, amén, hermanos. Luego están ahí, ay, mira. Y aquella la dejó al otro y andan ahí, hermanos, de verdad. La Virgen de la Guadalupe, ¿cómo dice esa novela, verdad? Aquí nadie la ve, hermanos, ¿verdad que no? Eso es del diablo, hermanos. Y usted al rato ya va a estar teniendo ahí su Virgen en su cartera. No, hermanos, eso es del diablo. Ay, bendito, ¿verdad? Nadie anda viendo, ¿verdad?, esas cosas aquí. Debemos de dejar todas esas cosas prácticas, hermanos. Y aún, ¿verdad?, dejar el internet, que tanto daño, ¿verdad?, que ahí está hasta los datos, se me están acabando, voy a echarle otra vez otra recarga, hermanos, y tantas cosas que el mundo hace, hermanos, y nosotros estamos imitando igual. No debemos preocuparnos por esas cosas, hermanos. Híjole, y luego las fotos que publican, y yo digo, híjole, estos son los hermanos, qué bendición. Hermanos, de verdad que debemos dar frutos de santificación. Que publican cosas que no ve que están creciendo en santificación, hermanos. Y yo no sé por qué estoy hablando de las redes sociales, pero de la abundancia del corazón, habla el Facebook, dice alguien, ¿verdad? Pero los estados, ¿no? ¿Y cuándo podemos decir, hermanos? Debemos crecer ¿en qué? En santificación. Ya no ser como el mundo es, hermanos, sino ser como Dios espera que seamos. Otro fruto, mire, Romanos 15:28. Romanos 15:28. Dice así la palabra de Dios. Pero hay buenas películas cristianas, hermanos. Tampoco es que ya tire la tele, ¿va? Pero hay buenas películas cristianas, pero no ande viendo basura que produce el mundo, hermanos. Dice, mire, Romanos 15:28, dice,
Así. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado, ¿qué, hermanos? Este fruto pasaré entre vosotros rumbo a España. No está hablando de que Pablo iba a entregar frutas, ¿verdad? Ahí voy a entregarles este fruto. No, 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 no. Está hablando, hermanos, de que los hermanos de diferentes iglesias de Macedonia y de Acaya recogieron ofrendas porque los de Jerusalén iban a padecer una hambruna. Entonces los de Acaya y los de Macedonia juntaron dinero y entonces Pablo iba a entregarlo, ¿verdad? Con otros hermanos a los de Jerusalén, tengan porque hay escasez aquí en Jerusalén. Y entonces Pablo dice, voy a entregarles ¿qué, hermanos? Este fruto. Número 1, el fruto que Dios espera de nosotros es la santificación. Que seamos más cristianos cada vez. ¿Sí me dieron entero, hermanos? Que nos portemos, ¿verdad? Mejor delante de Dios y delante de las personas. Número 2, Él espera frutos, estos bienes materiales. Cuando veamos a alguien necesitado, hermanos, dar un fruto ahí. ¿Sí me dieron entero, hermanos? Apoyar, aportar. Eso es dar fruto, hermanos. En Filipenses 4:17 y en Tito 3:14 nos habla de lo mismo. Para que no sean sin fruto, dice. Necesitamos dar frutos. Número 1 es la santificación. Número 2, los bienes materiales. Santificación es venir más a cultos, hermanos. Amén. Voy a ver, ¿verdad? Y lo digo con mucho temor, hermanos, y me quebranta y me duele en el corazón que, ¿verdad? En los eventos veo hermanos, digo, wow, qué tremendo. Pero a los cultos no los veo nunca, hermanos. De verdad. Y llegan, no sé cómo llegan, ¿verdad? Pero llegan. ¿Y cómo se enteraron? ¿Quién sabe, hermanos? Pero llegan. Y con Uber. Pero si no va a la ruta, no vienen al culto. De verdad. Y no estoy juzgando, hermanos. Es fruto, es madurez. Esto es madurez. Pero esperamos, hermanos, que Dios, la verdad, nos haga despertar. Y ya desperté en el culto 5 minutos antes, ya con el no, hermanos, es una decisión. El crecimiento espiritual tiene que ver con disciplina espiritual también. Sí, hermanos. Años sin hablarle a alguien de Cristo, eso no está hablando de santificación, de estoy dando frutos de santificación. Hermanos, necesitamos más leer la Biblia, terminar de leer la Biblia al año, orar más tiempo con Dios. Eso es santificación, hermanos. Y bueno, otro fruto, mire, Hebreos 13, también apoyar a los necesitados, ya lo vimos en Romanos 15, ahora Hebreos 13:15. Estaba viendo en Puerta Abierta, ¿verdad? Que tienen versículos que este año es el año de la madurez, hacia la madurez, estaba diciendo, es que todas las iglesias quieren que los cristianos maduren, que crezcan, hermanos, pero es algo que se le tiene que recordar constantemente. Hebreos 13:15, por favor. Dice así la palabra de Dios. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, ¿qué dice, hermanos? Sacrificio de alabanza, es decir, que fruto de labios que confiesen su nombre. Ahí está otro fruto, hermanos. Sacrificio de alabanza, sacrificio de alabanza. Y es bueno, hermanos, que ofrezcamos sacrificio de alabanza a Dios, ¿verdad? Que cantemos ahí congregacionalmente o música especial, ¿no? Hay muchos que antes cantábamos a Dios, música especial, o tocábamos un instrumento para Dios y ahora nada de frutos, la verdad que sí, hermanos. Y aquí está diciendo que ese es un fruto, mire, dice otra vez, capítulo 13, versículo 15, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, y alabar es con música, es decir que fruto de labios. Este es otro fruto, hermanos, cantos, música especial, instrumentos. Eso es, hermanos, un fruto para Dios. Ese es un fruto para Dios. Número 1, nuestra vida cristiana santificada. No andar, ¿verdad? Ahí en pleito tras pleito como el mundo, ¿verdad? No andar ahí, ¿verdad? En cosas chuecas, ¿no, hermanos? Santificación número 1. Apartarnos más del mundo. Hermanos, mire, quiero decirle algo y es bien importante. El domingo es el día del Señor, amén, hermanos. Todo el día es el día del Señor. Porque Él se apareció en la mañana, resucitó un domingo, ¿verdad? A María y a otros, a Juan, y ¿verdad? Y en la tarde se le apareció otro domingo a Tomás, ¿se acuerdan, hermanos? Que Él no había estado con ellos un domingo y luego dijo, no, que si no meto mi mano ahí, no voy a creer. Y se le apareció un domingo en la tarde. Y todo el día es del Señor. El domingo no se compromete, hermanos. El domingo no se compromete. Me salió un trabajo. Bueno, pues ya. No, hermanos, eso habla de madurez. Si para mí se me hace fácil faltar un domingo, es que no he crecido espiritualmente, no estoy dando fruto, ¿verdad? Las cosas de Dios son secundarias.
y las materiales son primarias. Entonces, hermanos, no he sido salvo o no he entendido, ¿verdad?, de qué se trata. Ando en otro canal, ¿verdad? Pero para el cristiano, ¿verdad?, que quiere dar frutos, el domingo no se negocia. Amén, hermanos. Así me corran, ¿verdad? Y híjole, ni modo, es día del Señor. Entiendo que hay, ¿verdad?, hay otros que tienen años en una empresa y se convirtieron después, pero un cristiano que no trabaja el domingo, de repente agarra un trabajo el domingo, eso no es correcto, hermanos, eso no está bien. Habla sobre la madurez de uno, ¿verdad? Volvemos a Mateo, por favor, hermanos. Mateo capítulo 21. El Señor Jesucristo va teniendo hambre y necesidad, ¿verdad?, a la higuera y no encuentra fruto. Y le dice, ¿sabes qué? Tú no sirves. Sécate. Y se secó, hermanos. Y versículo 21-20, viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús le dijo, y aquí están los beneficios, hermano, ¿verdad?, de dar frutos. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo, si ustedes tienen fe, o sea, si ustedes dan frutos y no dudan, no solo haréis esto de la higuera, sino que si dijereis a este monte, quítate y echa en el mar, ¿qué dice? Será hecho, y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. La bendición, hermanos, de dar fruto es que cuando uno ora, Dios obra de manera especial. Amén, hermanos. Dios obra de una manera especial. Cuando uno está dando fruto, hermanos, todo lo que pide en oración, Dios se lo da. Dios se lo da. A veces Dios no nos da lo que pedimos porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites, dice la palabra de Dios, porque no estamos dando fruto, hermanos. Pero si usted empieza a dar frutos, usted lo que pida, dice, deleítate a sí mismo en Jehová, ¿y qué? Él te concederá las peticiones. Cuando usted se deleita en Dios, está dando frutos, Él le pide lo que Él le da lo que usted le pide. Pero cuando no, hermanos, ¿verdad? A veces nuestras oraciones ni llegan, ¿verdad?, allá al trono de la gracia, porque pedimos mal. Y hermanos, es una bendición dar frutos. Mire, ahora, hermanos, la clave para dar frutos, con estos dos terminamos. Vamos allá a Juan, por favor. La clave para dar frutos. Juan 12, por favor. Juan 12, 24. Dice así la palabra de Dios. Aquí está una clave. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero ¿qué, hermanos? Si muere, ¿qué? Lleva mucho fruto. Número 1. La primer clave, hermanos, para dar fruto, ¿qué es? ¿Cuál? Morir. Amén. Morir. Dice ahí, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, ¿qué? Queda solo. Pero si muere, ¿qué? Lleva mucho fruto. Si yo tengo una semilla aquí y la dejo aquí, hermanos, en el sol, ¿qué va a pasar? Se va a secar, se va a morir. Pero si la echo en la tierra, también se va a morir, pero va a caer y ¿qué va? Crecer y dar fruto. Si usted quiere dar fruto para Dios, hermanos, necesita, número 1, morir. Y no va a ser un suicidio colectivo, morir a sí mismo, morir a usted, a su orgullo. Decía un joven, lo he contado, ¿verdad?, donde quiera que voy, creo que aquí ya lo he contado también, ya se la saben, ¿verdad? Un joven pastor, un anciano pastor le dice, oiga, morir, ¿cómo que voy a morir a mí mismo? Porque Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, ¿se acuerdan? Y el mismo Pablo dice, cada día muero. ¿Qué significa morir a mí mismo? ¿Qué significa morir a mí mismo? Y le dice el anciano pastor al joven pastor, le dice, bueno, te voy a contestar, pero primero hazme un favor, dice, sí. Mira, ve al panteón y escoge la tumba que tú quieras y comienza a ofender a esa persona que está ahí, ¿no? Y entonces va, el joven pastor dice, bueno, pues voy a hacer, y va al cementerio, al panteón, y escoge, ¿verdad?, ahí una tumba, y escoge una persona ahí y le empieza a decir cosas feas. No, que tú estás bien feo, ¿verdad? Que no te quiero, y ya saben tantas cosas feas que le dice, ¿verdad? Y hasta le dijo de lo que se iba a morir. No, pues ya estaba muerto, ¿verdad? Pero ahí le dijo muchas cosas feas, hermanos. Y ya terminó y bien desahogado y se regresa, no se desahogó. Pero va y regresa con el anciano pastor y dice, ok, pastor, ya ahora sí dígame porque ya fui y le hice lo que usted me dijo, ¿verdad? Ok. Otro favor y ya te contesto, ¿verdad? Va ahora a esa misma tumba y ahora dile cosas muy bonitas a esta, ¿verdad? En esa tumba.
a esta persona y va y dice, no, ¿sabes qué? Lo que dije anteriormente era broma, ¿verdad? No, no era cierto y yo te estimo mucho y eres tan bella persona. Y le empieza a halagar bien bonito. Y ya cumplió y se regresó con el anciano pastor. Ahora sí, dígame qué significa morir a mí mismo. Dice, ¿verdad? Y el anciano pastor dice, cuando fuiste con esa tumba, ¿verdad? Y le empezaste a decir cosas bien feas. ¿Qué te dijo? ¿Qué hizo? No, pues nada. Porque está muerto, pues no me dice nada. ¿Qué va a decir? Y cuando fuiste le dijiste cosas muy bonitas, ¿verdad? ¿Qué te respondió? No, pues nada tampoco, porque está muerto, ¿verdad? Pues está muerto, ¿qué va a decir? Y entonces el pastor anciano le dice, eso significa estar muerto. Que cuando te dicen cosas feas, te tratan mal, hablan mal de ti, tú no dices nada. Eso es estar muerto al yo. Que cuando te halagan, te dicen cosas muy bonitas y te ponen en un lugar alto, tampoco no dices nada tampoco. Eso es estar muerto a ti. Eso es estar muerto al yo. Pero aquí estamos nosotros, hermanos. Alguien nos ofende y ya no queremos venir a la iglesia. Algo nos pasa mal y dejamos de ir. O alguien nos halaga y ya nos sentimos pavorreales. No, hermanos, eso no es estar muerto. Número 1, para dar fruto para Dios, dice que la semilla tiene que morir. Y nosotros tenemos que morir, hermanos, al ego, al yo, para dar fruto. Es que si yo hago esto, me va a pasar esto. Pues muere al tú y entonces y dale la gloria a Dios, da fruto para Él. Amén, hermanos. Porque a veces no hacemos las cosas, no damos fruto porque ¿qué me van a decir? Porque las consecuencias que van a pasar. Pero yo prefiero morir a mí y dar fruto para la gloria de Dios. Es lo que está diciendo la palabra del Señor, hermanos. Necesitamos, número 1, morir al yo para dar frutos. Y número 2, mire, Juan 15, 4 y 5. Juan 15, 4 y 5. Dice así la palabra de Dios. Hablando Cristo y comparando esto de los frutos y de la vid y que tenemos que dar fruto, hermanos, dice capítulo 15, versículos 4, permanezcan en mí y yo en ustedes, como el pámpano, la rama, el racimo, no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué? Nada podéis hacer. ¿Cómo dar frutos? La clave número 2 es permanecer en Cristo. Amén, hermanos. Permanecer en Cristo. ¿Qué es permanecer en Cristo, hermanos? Permanecer orando todo el tiempo, suplicándole a Él, permanecer en su palabra, leyéndola todo el tiempo. Eso es permanecer en Cristo, hermanos. Amén. Si permanecer en la iglesia, si yo no voy a la iglesia, si yo no estoy orando, si no estoy leyendo la Biblia, hermanos, nunca voy a dar fruto. Número 1, tengo que morir a mí mismo. Número 2, tengo que permanecer en Cristo para dar frutos. Amén, hermanos. Pero la mayor gloria de un cristiano es darle gloria a Dios. Y dice, en esto es glorificado mi Padre, versículo 8. ¿En qué, hermanos? En que llevéis, ¿qué? Mucho fruto. No hay mayor gloria, hermanos. Un cristiano que lo pongan ahí, ¿verdad? Como el más rico del mundo, no sería su mayor gloria. Que le den la más fama, tampoco sería su mayor gloria, hermanos. La mayor gloria de un cristiano es que su vida glorifique a Dios. Pero ¿cómo glorificarle? Dando frutos. Necesitamos esforzarnos por dar frutos, hermanos. Porque si no damos frutos, ¿qué le hizo Cristo a la higuera? La secó. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Y si usted da fruto, hermanos, todo lo que pide en oración, Dios se lo va a contestar. Esa es la bendición de dar frutos. Amén, hermanos. Vamos a orar y terminar esta hora. Padre, bendiga la exposición de su palabra, por favor. Tan corto de palabras y de pensamientos, Señor, me encuentro tal vez un poco nervioso, Señor, por la enseñanza y la responsabilidad, pero yo sé que usted puede hacer mucho más la obra que de lo que yo pude haber dicho con mis palabras. Bendiga nuestros corazones con su palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sigan orando, hermanos, por favor.